Enseguida vamos a realizarle una prueba de resistencia a nuestro sensor de cigüeñal. Para esto necesitamos un multímetro. El multímetro debe de estar en la escala de 2000 ohms de resistencia. Las escalas de resistencia son estas de aquí. Vamos a poner en la escala de 2000 ohms, que quiere decir que esta flecha de aquí la vamos a poner en este puntito de aquí. Ahí está, en la escala que no es que lo necesitamos. Entonces voy a levantar un poquito la cámara para que se aprecie la medida. ¿Cómo vamos a realizar la medida? Voy a poner una punta del multímetro en una terminal y la otra punta del multímetro en la otra terminal. Y nos debe de dar una resistencia que va de los 350 a los 750 ohms en la mayoría de los sensores de cigüeñal. Hay algunos que utilizan un poco más de resistencia, pero en el caso de un sensor que ya tenemos dudas de que está dañado, si ya lo está, no nos va a dar resistencia en absoluto, ni altas, ni bajas, ni nada. Simplemente no nos va a dar resistencia. Vamos a ver. Entonces pongo una punta en cada terminal y nos da una resistencia de 501 ohms. 501 ohms está entre 350 y 750 ohms. Entonces sí pasa nuestra prueba de resistencia. Siguiente prueba. Vamos a realizarle a nuestro sensor una prueba de generación de voltaje. Para esto necesitamos mover la escala de nuestro multímetro a 200 voltios de corriente alterna. Ahí está, en la escala indicada. Entonces, ahora necesitamos obviamente nuestro sensor. Vamos a necesitar también dos caimanes eléctricos. ¿Qué es eso? Son estos cables que te los venden en cualquier refaccionaria. Vamos a conectar por un extremo del caimán. El caimán tiene dos puntas de cada lado. El cable negro tiene dos y el cable rojo tiene dos. Por un extremo vamos a conectar la punta roja de un lado o negra. No importa la polaridad, simplemente lo que interesa aquí es que conectemos la punta de un caimán aquí, la punta de otro caimán acá, sin que hagan contacto, porque si hacen contacto la prueba no te va a salir bien. O vamos a aislar poniéndole un pedazo de tela, un pedazo de cartón o algo, separando, que esté bien conectado pero separado. Una vez que tienes estas dos conexiones hechas, al otro extremo vamos a conectarlo a las puntas de nuestro multímetro. Entonces voy a poner el negro con el negro para que se nos haga más fácil. Ahí está. Y el rojo con el rojo. Bueno, miren, aquí ya tengo bien conectadas las puntas y aisladas. No están haciendo contacto entre sí. Y están una en cada terminal del sensor de cigüeñal. Hacia el otro extremo estamos viendo acá las puntas conectadas en el multímetro.
¿Cómo sé que están bien conectadas? Porque regreso mi multímetro a resistencia, a la misma medida que estábamos haciendo antes, y ahí me está dando la medida que nos daba de 500 ohms de resistencia, o sea, está todo bien conectado. Una vez comprobado eso, regreso. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a agarrar un desarmador. Este está magnetizado, entonces lo voy a pasar, y al hacer esto debe de haber oscilación de voltaje, o sea, estaría generando un pequeño voltaje y cambiaría la numeración aquí en el multímetro, pero como vimos no está generando nada, está bien conectado todo y no se está generando nada de voltaje. Entonces este sensor lamentablemente no funciona ya, necesitamos reemplazarlo. Si estuviera bien, el sensor habría nada más numeración, y con eso, si tu sensor no te da resistencia, pero no te genera el voltaje, es reemplazarlo, cambiarlo por uno nuevo. O igual, si no te da resistencia ni genera voltaje, también reemplazarlo. Deben de pasar las dos pruebas. La primera prueba de inspección visual es nada más para darnos una idea de las condiciones del sensor, pero la segunda y la tercera deben de pasarlas, las dos, si no se cambia el sensor. Vamos a probar el sensor del árbol de levas con unas pruebas sencillas. La primera prueba es una inspección visual. Vas a realizar una inspección visual revisando que el sensor no esté deforme, que no esté quebrado de esta parte, de esta de acá, que el cableado no se encuentre agrietado. En este caso vemos que aquí ya tiene está empezando a trozarse, pero de este de acá ya está partido el aislante. Entonces ya de aquí, observando más a fondo, vemos que el cable ya está trozado, está empezando a trozarse. Entonces por eso es importante una inspección visual. Prueba siguiente. Bueno, en esta prueba vamos a realizar una prueba de continuidad en el sensor. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de continuidad, que es en este símbolo de diodo y en el símbolo de sonido. Ahí está orientado. Ahora vamos a realizar la prueba. Y la prueba que vamos a realizar es que va a ser continuidad entre el pin de en medio y uno de una orilla, no sabemos cuál, si este o este, pero entre el de en medio y un pin de la orilla debe de haber continuidad, y el pin del medio y el de la otra orilla no debe de haber continuidad. En dado caso de que exista continuidad entre este y este, y entre este y este, cambias tu sensor porque ya no sirve. Así de fácil. Entonces esto es lo que voy a hacer. Nada más voy a poner una punta en la terminal del medio y otra punta en la terminal de una orilla. Y ahí alcanzamos a ver que sí hay continuidad. Se fijan ahí marcando el 1 no hay. En cuanto haya numeración, quiere decir que sí hay continuidad. Ahí está. Entonces, sí hay continuidad entre el pin del medio, este de aquí, y el pin de la orilla, este de acá, también hay. Ahora voy a probar entre lo que es
el pin de en medio y el de la otra orilla. Y no debe haber continuidad. Entonces ahí estoy tocando el de en medio. Y estoy tocando el de la orilla. Y se mantiene el 1. Eso quiere decir que no hay continuidad. Entonces pasó la prueba de continuidad de este sensor. En dado caso de que hubiera continuidad entre los dos terminales, el de en medio y el de en medio y el de este lado, se cambia el sensor. Ahora vamos a medir la resistencia entre el terminal de en medio y el que sí tuvo continuidad. O sea, entre este y este, vamos a medir la resistencia. Como dato general, puede tener un sensor entre 350 y 750 ohms. Pero si quieres tú la resistencia exacta de tu sensor, debes de buscar los datos técnicos en internet. Bueno, entonces vamos a cambiar la escala. Estas son las escalas de resistencia. Entonces, como voy a buscar un valor entre 350 y 750, la de 200 es muy poca. La que sigue es la escala de 2000 ohms. Cambio de mano. Ahí está. Aquí estamos en 2000 ohm. Ahora vamos a probar. Y debe de haber, no sé la especificación exacta, pero debe de haber entre 350 y 750. Bueno, entonces vamos a acomodar las puntas. Y nos está dando una resistencia de 673 ohms. Entonces está entre 350 y 750 ohms de rango que les menciono. Entonces, simplemente, si quieres saber si tu sensor sirve con esta prueba, no importa la resistencia que te dé, sino que te dé resistencia. Si tú mides la resistencia entre los dos pines y te da un 1 o un OL, eso quiere decir que está abierta la bobina.